En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 25 versículo 11, nos encontramos con uno de los momentos más dramáticos y decisivos en la vida del apóstol Pablo. Este relato histórico se sitúa en Cesarea, el corazón administrativo y político de Judea bajo el dominio romano. La ciudad, conocida por su magnífico puerto y su impresionante arquitectura, es también el escenario donde Pablo se enfrenta a la justicia romana, representada por el procurador Porcio Festo. Pablo había sido llevado a Cesarea para ser juzgado, tras ser acusado falsamente por los líderes judíos de Jerusalén de provocar disturbios y profanar el templo. Estas acusaciones eran graves y ponían en peligro no solo su vida sino también su misión. Tras 2 años de encarcelamiento bajo el gobierno de Félix, su predecesor, Festo asume el cargo y decide reevaluar el caso de Pablo. En una reunión donde los acusadores de Jerusalén presentan sus cargos sin pruebas concluyentes, Pablo se defiende hábilmente, insistiendo en su inocencia y en su derecho como ciudadano romano. La situación de Pablo es compleja. A pesar de su defensa clara y convincente, Festo, quien busca ganarse el favor de los judíos, sugiere que Pablo sea enviado a Jerusalén para ser juzgado. Consciente de las intenciones y probablemente de los peligros de un juicio en Jerusalén, donde sus opositores buscarían sin duda alguna su muerte, Pablo toma una decisión audaz. Invoca su derecho como ciudadano romano a apelar al César, diciendo: si he hecho algo malo y merezco la muerte, no rechazo morir. Pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Esta apelación no es solo un giro dramático en su caso judicial, sino que también marca un momento clave en la difusión del cristianismo. Apelar a César significaba llevar su caso ante el emperador en Roma, el corazón del imperio romano. Este acto no solo subraya la astucia y la firmeza de Pablo en su defensa, sino que también refleja su inquebrantable misión de llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines del imperio. La decisión de Pablo de apelar a César también revela su profundo conocimiento de la ley romana y su habilidad para utilizarla en beneficio de su misión evangelizadora. En este contexto, la figura de Porcio Festo también es significativa. Como nuevo procurador, su manejo del caso refleja las tensiones y desafíos que enfrentaban los gobernadores romanos en provincias turbulentas como Judea. La decisión de Festo de aceptar la apelación de Pablo no solo era conforme a la ley romana, sino que también le permitía desviar un problema potencialmente explosivo de su jurisdicción a las más altas autoridades en Roma. En conclusión, el versículo en cuestión no solo nos relata un episodio judicial, sino que también nos sumerge en las profundidades de la política, la ley y la sociedad de la época. Este evento no solo es crucial para entender la vida y estrategia de Pablo, sino que también destaca la complejidad del entorno en el que se movía el cristianismo primitivo. En este tenso y trascendental momento, Pablo no solo defiende su vida, sino que estratégicamente impulsa su misión más allá, hacia el centro del mundo antiguo, Roma. Pablo, al hacer su apelación a César, no solo busca un juicio justo, sino que también estratégicamente se dirige hacia un nuevo escenario para la difusión del cristianismo. Al ser enviado a Roma, Pablo tendría la oportunidad de predicar el Evangelio en el corazón del Imperio Romano, un escenario clave dado que Roma era el centro neurálgico de las rutas comerciales y culturales de la época. Este movimiento no es solo una táctica de defensa, sino también un paso calculado en su misión evangelizadora, aprovechando las estructuras del imperio para la expansión del cristianismo. La decisión de Pablo de apelar a César también destaca su profunda confianza en la providencia divina. A lo largo de su ministerio, Pablo había enfrentado numerosos desafíos, incluyendo encarcelamientos, flagelaciones y constantes amenazas de muerte. Sin embargo, su firme creencia en el propósito que Dios tenía para él lo fortaleció para enfrentar cada adversidad con resolución y esperanza. Este episodio es un claro ejemplo de cómo su fe guiaba sus decisiones y acciones, confiando en que, incluso en las circunstancias más desalentadoras, su misión tenía el respaldo divino.
La interacción de Pablo con Festo también refleja las complejas dinámicas políticas de la época. Festo, al asumir el cargo de procurador, se encontraba bajo la presión de establecer una relación pacífica con las autoridades judías locales. Esto lo ponía en una posición delicada, balancear las demandas de los líderes judíos con las leyes y políticas romanas. La apelación de Pablo a César le permitió a Festo resolver un caso difícil sin desairar a ninguna de las partes de manera significativa, mostrando cómo las decisiones judiciales a menudo estaban influidas por consideraciones políticas además de las legales. Además, la figura de Pablo como ciudadano romano es crucial en este relato. Su ciudadanía le otorgaba ciertos derechos y protecciones que no estaban disponibles para la mayoría de los habitantes del imperio. El derecho de apelar directamente al César era uno de estos privilegios. Este detalle no solo subraya la importancia de su identidad romana, sino que también nos hace reflexionar sobre la diversidad dentro del propio cristianismo primitivo, que incluía tanto a judíos como a gentiles, esclavos y libres, ricos y pobres. La reacción de los líderes judíos ante la apelación de Pablo también es digna de análisis. Su insistencia en que Pablo fuera juzgado en Jerusalén, donde probablemente esperaban poder influir en el juicio o incluso organizar un atentado contra su vida, demuestra la severidad del conflicto entre las primeras comunidades cristianas y las autoridades judías. Esto ilustra no solo las tensiones religiosas sino también las sociales que permeaban la región en este periodo. Desde una perspectiva más amplia, el viaje de Pablo a Roma, que resultaría de su apelación, es un testimonio del carácter cosmopolita del cristianismo primitivo. Su enseñanza y prédica no conocían fronteras, traspasando las divisiones étnicas, culturales y sociales del mundo antiguo. Este aspecto es fundamental para entender la rápida expansión del cristianismo y su eventual establecimiento como una religión mayoritaria dentro del imperio. El episodio también pone de manifiesto la legalidad romana y su impacto en las provincias. La capacidad de un ciudadano romano de apelar al César era un ejemplo de cómo las leyes romanas proporcionaban un mecanismo de justicia que, aunque no perfecto, ofrecía un recurso importante para aquellos bajo su jurisdicción. Esto no solo refleja la extensión del poder romano, sino también cómo las personas como Pablo podían utilizar estas estructuras legales en su beneficio y protección. La apelación a César llevó a Pablo finalmente a Roma, donde según la tradición cristiana, continuaría su ministerio hasta su martirio. Esta parte final de su viaje no solo marcó el culmen de su misión evangelizadora, sino que también simbolizó la penetración del cristianismo en el centro del poder político del mundo antiguo. La llegada de Pablo a Roma, por lo tanto, no era solo el resultado de una serie de juicios y apelaciones, sino un acto divinamente orquestado que tendría repercusiones profundas en la historia del cristianismo. Finalmente, este relato resalta la intersección de la fe y la ley, el individuo y el Estado, así como la intrincada red de relaciones sociales, políticas y religiosas de la época. La historia de Pablo y su apelación a César es un vívido recordatorio de cómo los primeros cristianos navegaban y a menudo utilizaban las estructuras del poder romano para facilitar la difusión de sus creencias, demostrando la adaptabilidad y resiliencia de esta nueva fe. Cada uno de estos puntos no solo enriquece nuestra comprensión del texto bíblico en Hechos 25:11, sino que también nos proporciona una visión más completa de las dinámicas culturales y espirituales del mundo antiguo, destacando la figura de Pablo no solo como un misionero, sino como un estratega excepcional en el contexto histórico y político de su tiempo. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría divina y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.